Hola, buenas noches. Bienvenidos a todos a nuestra mesa redonda en línea, las pérdidas del personal de la salud ante el COVID-19. Bueno, les voy a presentar a nuestros ponentes, recordando que, bueno, este seminario es organizado por el Centro de Estudios Psicosociales Aplicados a la Salud y el grupo Paz Emocional COVID-19, que en conjunto con ASAC, Ayúdame a Sonreír ante el Cáncer, organizamos esta serie de eventos para todos ustedes profesionales de la salud en aras de acompañarlos en todo el proceso que se está viviendo en esta ocasión para hablar de las pérdidas y el duelo. Entonces voy a proseguir presentando a nuestros ponentes. Tenemos con nosotros el día de hoy al doctor Jorge Montoya Carrasquilla. Él es médico tanatólogo, gerontopsiquiatra. Tiene múltiples publicaciones en gerontología, cuidados paliativos y duelo. Actualmente se desempeña como profesor de la Universidad de Málaga y es director de los diplomados en tanatología general y del niño y adolescente para la misma universidad, para la Universidad Autónoma de Baja California, Campus Mexicali. Ha sido distinguido con la medalla Condecoración de Honor al Mérito en Ética y Valores por el Congreso de la República de Colombia, la medalla al Mérito Solidario de la Alcaldía de Medellín y fue seleccionado como uno de los 20 héroes anónimos de Colombia. Edición especial 20 años en la revista Semana Colombia. Bienvenido, doctor. Muchas gracias. También tenemos a la doctora Alina Avendaño Mendoza. Ella es médico por la UNAM, por la Facultad de Medicina, pediatra con subespecialidad en Medicina Crítica Pediátrica por la UNAM y Centro Médico Nacional 20 de noviembre, maestría en Tanatología por Centro Universitario de Tijuana. Es miembro de ADANEC, Asociación de Ayuda a Niños en Estado Crítico, fundación con sede en Monterrey en el cuidado de pacientes postoperados de corazón. Es médico de enlace con el Rady Children's Hospital de San Diego. Actualmente parte del equipo estratégico de contingencia COVID en el Hospital General de Mexicali en el área de atención a familiares, comunicación de malas noticias e intervención en crisis de los equipos de salud. Bienvenida, doctora. Hola, mucho gusto. Gracias. También tenemos a la maestra Dulce María Peraza Llovera, psicóloga clínica, psicoterapeuta y tanatóloga, con una maestría en psicoterapia gestalt infantil, psicóloga clínica en el Hospital General de Tampico, doctor Carlos Canseco, de la Secretaría de Salud de Tamaulipas, directora del Centro Tanatológico de Tampico, experiencia clínica en psicología hospitalaria y tanatología hospitalaria, coordinadora de diplomados, talleres y cursos de actualización médica continua en psicología y tanatología con aval académico de la Facultad de Medicina de Tampico, doctor Alberto RLMO Caballero, de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, y tiene su práctica privada en el Hospital Ángeles de Tampico. Y me presento, soy una servidora, María Fernanda Busqueta Mendoza, y yo soy maestra en Psicología Clínica y Psicoterapia, con especialidades en Psicoterapia Breve, Child Life, Psico-Oncología Pediátrica y Bioética, y cuento con una experiencia de 14 años en el trabajo con pacientes y familias que enfrentan situaciones médico-hospitalarias, específicamente en el área pediátrica. Desarrollé y presidí el Departamento de Psicología Pediátrica y Child Life del Hospital Español durante 12 años, brindando atención psicológica a niños hospitalizados y familias, así como impartiendo diversos cursos con profesionales de la salud. Actualmente soy directora del Centro de Estudios Psicosociales Aplicados a la Salud, CENEPAS, además de académica e investigadora de la Universidad de Anáhuac, México Norte. Dentro de las líneas de investigación, una de ellas ha sido el síndrome de burnout en profesionales de la salud, entre otros temas. He brindado conferencias a nivel nacional e internacional y colaborado con diversas organizaciones e instituciones de salud y académicas en México y en el extranjero, así como diversas publicaciones a nivel nacional, y escribí el cuento infantil Yo quiero saber qué es la muerte, precisamente para explicarle a los niños lo que es la muerte y los conceptos relacionados. Bienvenidos a todos los ponentes, muchísimas gracias por su participación el día de hoy, y voy a compartir pantalla porque antes de iniciar quiero hacer un tributo muy especial. Y quiero que pues todos nuestros asistentes, el día de hoy, bienvenidos a todos. Les voy a pedir a todos que tomen un respiro profundo, que cierren sus ojos y que recuerden a todos estos queridos compañeros que formaron parte de su hospital, de su equipo, de su círculo de amigos cercanos, aquellos que ejercieron su noble profesión hasta el final, y rindámosles un enorme tributo, agradeciéndoles por todo lo que compartieron, lo que les enseñaron,
lo que vivieron a su lado, tanto alegrías como tristezas, y lo duro que trabajaron a pesar de que su propia vida estuviera en riesgo. Su memoria sin duda va a quedar grabada en sus actos de bondad y trascenderá, todos ellos trascenderán con los más altos honores, porque aquel que sirve a los demás nunca muere, sino que trasciende en sus actos. Rendimos también un tributo muy especial a todos esos pacientes a los que entregaron todo su cuidado y que a pesar de todos los esfuerzos realizados no pudieron sobrevivir. Sepan que fueron ustedes quienes les brindaron no solo cuidados médicos, sino el acompañamiento y compasión humana que necesitaban en sus últimos momentos. Así que unos segundos de silencio para honrarlos a todos ellos y muy particularmente pues a los dos hospitales que inspiraron esta plática y que pues en un acto de mucha confianza nos contactaron para expresarnos lo duro que había sido enfrentar estas pérdidas, y son el Hospital Regional de Zona número 32 y 36 en Coatzacoalcos, Veracruz, así como el Centro Médico Nacional La Raza, y seguramente muchos más hospitales de todos los que están aquí el día de hoy con nosotros. Un muy especial tributo para todos. Y bueno, habiendo dicho esto, vamos a comenzar. Bueno, voy a hacer la tarea de moderar yo la sesión. Voy a dejar de compartir para que podamos vernos todos y ver la sala de espera. Voy a aceptar a los que estaban en sala de espera. Y bueno, pues sin duda, además de tener unos excelentes ponentes el día de hoy, intentaré moderar la mesa. Sin duda, estamos viviendo una situación que se sale de cualquier comprensión o posible entendimiento. Y en ese sentido, pues me gustaría que empezáramos hablando un poco del contexto cultural de la muerte en México, siendo que en México, así como en diferentes partes de Latinoamérica, pues la muerte es un concepto que pues desde chiquitos nos dicen que hay rituales, hay ceremonias de despedida y pues ciertos conceptos que tenemos que seguir, y cuando esos rituales o ceremonias de despedida no se pueden lograr, pues obviamente hay una alteración en lo que conocemos a nivel cultural. Además, también hay un aspecto ambivalente relacionado a la muerte, porque en México sabemos que la celebramos, la honramos, tenemos una festividad relacionada, pero al mismo tiempo nos cuesta mucho, mucho trabajo hablar de eso, e incluso a veces cuando intentamos hablar del tema, pues nos atemorizamos y con este pensamiento mágico, como no hables del tema porque no vaya a ser que vaya a pasar. Y con eso, bueno, pues empiezo el diálogo. Entonces le doy la palabra al doctor Jorge. Pues yo creo que debería de ser como el último, porque al fin y al cabo no soy mexicano. Entonces me gustaría que primero, también Ok. por, tengo edad para decir que después todavía me queda algo de caballero. Entonces por caballerosidad, pues que empiecen las damas, ¿no? Claro, claro. Entonces pasamos a la doctora Alina, en el orden en que los presenté. Ok, muy bien. Bueno, pues sí, finalmente México ha tenido mucho que ver con la muerte desde los ancestros, y ese miedo a la muerte nos ha hecho pues que la hagamos caricatura. Y estamos llenos de rituales, somos uno de los países que más rituales tenemos, y eso sin duda ante esta situación del COVID-19 y de estas muertes que están sucediendo de manera tan continua, están haciendo que esos rituales se rompan. Nosotros que estamos en el departamento de dar las malas noticias, lo primero que te preguntan después del shock de la noticia es: ¿me voy a poder llevar a mi familiar? ¿Voy a poderle hacer una velación? ¿Voy a poder hacer alguna ceremonia? Y esa a veces no información de la gente que dice que pues la tenemos alrededor, ¿no? De que una vez que lleves a tu familiar al hospital no vas a volverlo a ver y no te van a entregar el cadáver, genera mucha angustia. Afortunadamente no es así, nosotros no hemos llegado a ese punto en el que no tengamos que no dejar que se lleve el cadáver a la funeraria, y eso alivia mucho. Y somos muy enfáticos en que se deben de realizar los rituales aunque no tengan un cuerpo presente, que el cuerpo no es en sí peligroso ya después de que ocurre el fallecimiento, y que es una forma que si hay el recurso económico se puedan llevar a cabo la cremación para tener las cenizas y hacerle todos los rituales que deben de tener, porque somos un país de rituales. Entonces, eso ayuda mucho a sobrellevar ese duelo, porque el punto de donde se parte que la muerte de estos pacientes sucede sin su familia.
Estamos corrigiendo toda esa idea de que los pacientes mueren solos. No, no mueren solos. También tenemos ese programa que ayuda y que les da la certeza a los familiares que nosotros estamos ahí cuando el paciente fallece y que el esfuerzo es un esfuerzo en conjunto. Y que si no hay ese recurso económico para llevar a cabo la cremación, que se tenga que hacer sepultura, porque a veces también los crematorios se saturan, los crematorios de las ciudades, pues que también pueden hacer los rituales después en el panteón y que en su casa, en petit comité, les digo, pueden hacer esos rituales, pero hay que ser muy enfáticos en eso, porque la gente piensa que ya se acabó, ¿no? Con la muerte, y no, al contrario, viene otra etapa y otro proceso y que también vamos a seguir trabajando, ¿no? Pero somos un país de rituales. Sí, muchas gracias, doctora Lina. Y maestra Dulce, en cuanto a, porque obviamente aquí estamos hablando de muchas pérdidas, ¿no? Desde luego las pérdidas de familiares que están perdiendo a alguien que fallece por esta enfermedad, sobre todo en este momento, ¿no? Además de las muertes que se presentan en el día a día, pero también los profesionales de la salud están perdiendo colegas. Entonces, ¿qué pasa en este sentido con alguien que tú estás perdiendo y sabemos que perder a un colega, a un par desde la infancia representa confrontarte con tu propia mortalidad, ¿no? Decir, sí puede pasar, si le pasó a alguien, ¿no? De mi misma edad, ¿no? Igual que yo, pues claro que me puede pasar a mí. Entonces, en ese sentido, en este tema que estamos abordando, ¿qué tendría para aportarnos, maestra Peraza? Gracias, maestra Fernanda. Efectivamente, esta situación en el personal sanitario nos está enfrentando de manera dramática e inesperada con nuestras propias pérdidas, duelos inconclusos, pero también ante una realidad, ¿no? ¿Y cuál es la realidad? Que la muerte misma está con nosotros desde el momento de nacer y nos acompaña. Y es una situación en donde no la traemos consciente, ¿no? Y el COVID-19 vino a confrontarnos con esa parte de fragilidad que todos tenemos, ¿sí? Incluso siendo parte del equipo de salud. Entonces, hay una gama de emociones que nos envuelve a todos nosotros, nos llenamos de sentimientos de dualidad, ¿sí? Porque al mismo tiempo queremos ayudar, nos mueve el sentido de vocación, ¿sí? Para hacer este tipo de servicio, pero al mismo tiempo hay un intenso sentimiento de temor, hay mucho temor, ¿sí? Cuando vemos que nuestros compañeros han sido contagiados, ¿sí? Compañeros residentes que están en formación en su residencia, compañeros adscritos que también han sido contagiados y que algunos compañeros también se ven en esa penosa necesidad, ¿verdad? De aislarse, de irse del centro de trabajo. Ahí es donde nosotros, los que todavía estamos ahí al frente de batalla, nos cuestionamos y nos llenamos de todos estos sentimientos. Hay un sentimiento de incertidumbre, hay angustia también, sí, hay impotencia también, hay frustración por muchas otras situaciones que incluso están fuera de nuestro control, ¿no? Como las situaciones del equipo, ¿sí? Para poder protegernos, ¿sí? Esta parte que está fuera de nuestro control, pero que al mismo tiempo esta otra parte de vocación nos llama, ¿sí? A seguir cumpliendo de alguna manera, pero con ese miedo que nos está acompañando día a día, Fernanda, ¿sí? Y que a pesar de ese miedo, es una manera también, como cuando lo decimos en otros diferentes rubros, ¿no? Que trabajamos en la práctica clínica, ¿cómo vas a poder enfrentar ese conflicto? Pues bueno, a través de enfrentarlo, ¿no? Y es lo que nos está pasando a nosotros, enfrentándonos a nuestros propios miedos, a nuestros propios duelos inconclusos también, porque esto nos está despertando también, esto que viene a mencionarse, ¿no? Que a partir del COVID-19 se despuntan muchas alteraciones psicológicas o emocionales. No, viene siendo el COVID-19 la gota que derrama el vaso de muchas otras situaciones de conflictos preexistentes, no tratados, no elaborados, y no se puede superar lo que no se elabora. Entonces, viene a enfrentarnos esta pandemia con nuestros propios miedos, con nuestras propias pérdidas.
Muchas gracias también por la intervención, maestra Peraza. Y creo que aquí retomo para justamente la parte del doctor Montoya, que creo que es muy oportuno retomar lo que dice la maestra Peraza en torno a justamente, ¿no? Los duelos que también viven los médicos en el día a día, ¿no? Porque esto, como bien dice ella, no es un asunto nada más de ahorita, sino que el médico está en contacto constante con el sufrimiento, con la muerte en el día a día. Lo que se sale de lo normal en esta situación extraordinaria es que no se está acostumbrado a lidiar con tantas muertes y con tanta frustración de no, en este caso, pues no hay una cura para esta enfermedad, se puede tratar y hay pacientes que salen adelante, pero el luchar con un enemigo invisible y enfrentarse a muertes constantes todos los días, pues eso sí es algo extraordinario. Bueno, yo quería retomar también de las mismas preguntas que le hiciste a las compañeras, unas cosas muy puntuales. No, yo que no soy mexicano todavía, espero algún día Colabora poder mucho con serlo. mexicanos y mexicanas, doctor. Espero algún día hacerlo, pues tengo una visión un poquito de lejos y sí, una de las cosas que ustedes han hecho de una manera muy inteligente, a diferencia del resto del mundo, todo el mundo le tiene miedo, ¿eh? No, esto no es una cosa que digamos que es que hay que ir a Oriente y allá no les da miedo, ¿no? Todo el mundo también le da. Allá también vimos, sobre todo en las Torres Gemelas, que cuando se cayeron hindúes llorando, pues por la pérdida de sus seres queridos. O sea, todo el mundo le duele. Pero ustedes, a diferencia de la mayoría de la gente del mundo que utilizó un patrón de evitación, de evitar tocar el tema, de evitar pensar y de reprimir sus emociones en torno a la muerte, pues ustedes hicieron algo muy inteligente, sin que le quitara el miedo, si ustedes siguen teniendo el mismo miedo, pero pudieron afrontarla de una manera más clara a través de la caricaturización, ¿no? Convertir la muerte en una caricatura es la misma estrategia que utilizamos cuando un niño tiene miedo a un monstruo y lo hacemos que lo dibuje como un payasito y termina controlándose. O sea, se fue bastante inteligente. Otro aspecto importante respecto al hecho de que no haya rituales, de que no haya podido hacerse una despedida. Por ahí leí alguna vez que decía que eso iba a generar una explosión de duelos patológicos. Y me pareció que eso era terrorismo tanatológico. Va a dificultarse un poco el proceso, pero con el acompañamiento que nosotros les podemos dar, pues eso no va a pasar. Como mencionaba la doctora, necesitamos muchos rituales simbólicos y recuperar para compensar la carencia de rituales, tenemos que recuperar pues la novena, que hace que el ritual sea más completo, más digno y que yo sienta que estoy haciendo más cosas. Respecto a lo que nos pasa a nosotros, recordemos una cosa que se llama el síndrome del Minotauro. El síndrome del Minotauro fue descrito por allá por los años 50. Sin embargo, en el libro de La muerte de Iván Illich, de 1886, está perfectamente descrito el síndrome del Minotauro. Es la alegría que no es una alegría manifiesta, es cierta tranquilidad que sentimos cuando la muerte le ocurre al otro. Es decir, la muerte siempre ocurre a terceros. La leyenda del Minotauro hacía referencia a esos 7 muchachos y esas 7 muchachas que había que darle como alimento al Minotauro. Entonces salían anualmente las autoridades, cogían a 7 muchachos y 7 chicas. Entonces, si mi familia no le tocó, sentía como cierto alivio, ¿no? De que fue a otros y no a mí. Eso se describió originalmente en pacientes en habitaciones compartidas. Cuando un paciente se moría, el otro sentía cierta tranquilidad porque ya la muerte había quedado saciada y le concedía cierta prórroga. De hecho, nuestra sociedad vive inmersa en el síndrome del Minotauro. Por ejemplo, mucha gente que no vive en Ciudad de México no se alegró por el terremoto del 2017, pero menos mal pasó allá y no en mi ciudad. Entonces hay cierta tranquilidad de que si el muerto es el otro, por lo menos es del otro y no de los míos. Entonces, esta enfermedad ha venido a traernos, precisamente a recordarnos que el síndrome del Minotauro no es más que una mentira. O sea, se cayó el síndrome del Minotauro y nos damos cuenta de que efectivamente a mí también me puede tocar. Esa es una de las causas de la ansiedad que está produciendo esto. Respecto a los duelos que tenemos nosotros, muchísimos. Miren, yo cuando empecé a trabajar con duelo hace muchísimos años, una vez me hicieron una pregunta en un grupo, doctor, ¿y a usted se le ha muerto alguien? Dije, no, pues dije, y me quedé yo pensando, dije, pues no. Pero después de que terminé el grupo me puse a pensar, bueno, no se me ha muerto ningún familiar, pero sí se me han muerto muchos pacientes. Y uno establece muy buena relación con los pacientes y con los familiares, y a uno se le mueren.
Entonces, una de las cosas que está pasando con el personal de salud, con todos nosotros los que trabajamos en salud, es que no nos entrenan, no nos educan en cómo manejar esto. Y nos toca tragarlo lo entero, porque si se lo digo a un compañero, voy a mostrarme débil y a lo mejor ese compañero va y se lo dice al jefe y a lo mejor pierdo el trabajo porque me van a decir, este es un flojo para eso. Entonces me toca tragármelo entero y se va acumulando, se va acumulando. De ahí que conocemos muy bien y lo que nosotros estamos haciendo en Mexicali con el diffusing es precisamente evitar que se queme el personal, porque el burnout va a ser mucho más intenso ahora porque lo que está pasando es muy semejante a lo que le sucede a un enfermo terminal. Un enfermo cuando se está muriendo sufre un duelo que llamamos de progresión aritmética. Pierde una cosa, se intenta recuperar y viene otra, intenta recuperarse y viene otra y otra y otra. ¿Y qué está pasando con el personal que ahora la doctora nos lo puede contar? Se muere un paciente, no da tiempo de hacer ninguna cosa y se muere otro y otro y otro y otro y termina la gente quemándose. Por eso urge el apoyo al personal de salud, que además tiene otras pérdidas. Pérdidas volitivas, pérdidas sociales, pérdidas recreativas, pérdidas económicas, pérdidas laborales, muchas pérdidas asociadas en esta situación que estamos viviendo, ¿no? Y eso puede saturar y sobrecargar las estrategias de afrontamiento internas que cada persona tiene. Qué pena que me extendía ahí un poquitico. No, no, siempre apreciamos mucho toda su retroalimentación, doctor, y creo que enlaza muy bien el tema para la doctora Lina, porque ella nos hablaba de este programa que tienen y prácticamente es de los pocos que yo he escuchado en México que están dando toda esta facilidad a los familiares. Y aunque este es un seminario, desde luego, para las pérdidas del personal, sí se me hace muy, muy importante lo que ella dijo, porque eso también le está dando al personal la sensación de que el personal está haciendo algo, está siendo compasivo con las familias y eso también previene de secuelas traumáticas. Entonces, continuando con esta línea, pues me gustaría que la doctora nos explicara precisamente cómo se puede adaptar hoy en día ante un escenario de pandemia, de una crisis sanitaria, la atención paliativa, el que sabemos que no es lo mismo la atención que acompañar al paciente, ¿no? Y con todas estas restricciones, ¿cómo lo han logrado con este modelo que ustedes están manejando? Y sobre todo, para darles esa sensación a los profesionales de que están haciendo medicina como siempre acostumbran a hacerla, porque la medicina es una profesión de contacto directo con el paciente y de alguna forma, pues el COVID ha arrebatado esa parte humana que los profesionales tienen de ese acercamiento con los pacientes. Creo que se congeló un poquito. Sí, se congeló un poco Bueno, la imagen por alguna razón. Hablando un poco de lo que... Sí, 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 es que a veces es la hora, ¿no?, en la que se carga la red. Bueno, un poco de lo que se está haciendo. Primero, nuestro primer reto era cómo hacer en cuanto a la intervención al personal de salud, porque esa era una parte en donde pues decían, bueno, pues te empiezas a quemar o a sentir fatigado o agobiado, o ve al psiquiatra. Vimos que estaba funcionando de salud. Entonces, creo que perdimos a nuestra anfitriona. La parte de trabajar con el personal es hacer esos grupos pequeños y sobre todo enseñarles a ellos a hacer esa parte del diffusing, ¿no? Estar en la zona en donde están ellos, primeramente a la salida o a la entrada de la zona restringida de donde uno se pone el uniforme. Empezar a hacer esta técnica que es el diffusing, que es no más de 30 minutos, hablar de cómo se sintieron, qué pensaron o qué hicieron durante el día, durante las vivencias que están teniendo, y empezó a funcionar. Al principio fue muy difícil porque pues no conocían esta estrategia y porque nuestros psicólogos también pues son psicólogos voluntarios que tenemos aquí trabajando y que han adaptado muy bien el modelo. Entonces empezamos, yo les decía que muy infiltrados, pero sentándonos en donde veíamos que podíamos hacer la intervención. Poco a poco se ha hecho. Actualmente llevamos más de 50 diffusings hechos a lo largo de estos 2 meses. Yo creo que se han hecho como 70 u 80 porque es casi diario, y si no es que diario.
Y cuando hay alguna crisis extraordinaria, por ejemplo, el manejo de cadáveres o el manejo de alguna situación de alguna falta de insumo, vamos con ese grupo que está más afectado y tratamos de hacer la intervención en ese momento. Y eso creo que ha hecho la diferencia de no dejar el espacio a que la gente se lleve todo eso a su casa, porque si se lo lleva a su casa, ahí es donde empieza a generar ese estrés acumulativo, que no solamente repercute en su área de trabajo, sino repercute en su vida personal. Como dice el doctor, ahorita son muchas pérdidas las que se están trabajando al mismo tiempo. No son solo las pérdidas de pacientes, sino la pérdida de tu rutina diaria, la pérdida del poder, el solo hecho de poder salir con el uniforme, ya no lo puedes hacer porque es riesgo de que esté contaminado, es riesgo de que te puedan agredir, y hacer una rutina al llegar a tu casa. Todo eso, esos cambios, pues generan mucho estrés en el personal. Y lo que hacemos al mismo tiempo es generar muchas estrategias o ayudar en las estrategias de afrontamiento para este tipo de crisis. Entre ellos se van compartiendo esas estrategias y eso genera un mejor ambiente tanto laboral como personal. Eso es en cuanto a lo que participamos con el personal de salud. La segunda parte de lo que platicaba Fernanda era de la atención al cuidado a los pacientes. Al principio había mucho miedo por parte del personal de acercarse a esos pacientes porque, pues bueno, me va a toser en la cara y pues ya me voy a contagiar. Y eso pues generaba mucho distanciamiento físico y a la vez distanciamiento emocional. Con el tiempo, pues varios del equipo nos fuimos contagiando, padecimos la enfermedad, nos recuperamos y pues eso te da cierta inmunidad y con eso también nos da cierta confianza para poder acercarte a esos pacientes. Entonces empezamos a entrar a las zonas donde estaban los pacientes, tanto terapia intensiva como urgencias, como piso, para físicamente con nuestros compañeros, el darles un abrazo a nuestros compañeros que están adentro del área trabajando, una palmada, estrecharlos la mano, todo eso no lo podemos hacer estando sin el equipo de protección, genera un cambio muy importante en todos nosotros, porque te da la capacidad de poder expresarte e incluso el disfraz te sirve para, si no te gusta que te vean llorar, en ese momento puedes llorar y nadie se va a dar cuenta porque puede ser que estás sudando. Y eso es muy bueno para todo el personal. De hecho, ya tenemos como rutina que llegamos y nos ven y nos abrazamos, ¿no? Así nos saludamos y eso genera un mejor ambiente de trabajo y te vas acostumbrando a que el traje que traes, que es incómodo, que es caliente, te va quitando esos puntos negativos. Y acercarte al paciente, pues con tu debido equipo de protección, pues también genera mucha sensación de confort en ellos, porque el tocarles su cabeza, el arroparlos, el ofrecerles un poco de agua, el escucharlos, porque ellos solamente ven duendes pasando de blanco, todos disfrazados, y no saben ni quiénes son. Entonces traemos nuestro nombre, nos dicen por nuestro nombre, y conversamos un poco con ellos, con los que pueden hablar, porque hay veces que tienen mucha disnea y eso no les permite hablar. Y hacemos esa parte, ya estamos en esa parte de hacer las videollamadas con los familiares. Y eso ha generado un efecto muy positivo, tanto para los compañeros que están trabajando como para el paciente y sus familias. Porque aunque sea una llamada en un paciente que ya sabemos que puede ser pronto el tiempo del deceso, que está falleciendo, el escuchar a su familia le da una tranquilidad tremenda a ambas partes, porque él no puede hablar, porque puede estar intubado o puede estar ya con mucha dificultad para respirar, pero escuchar a su familia, eso le genera mucha paz. Y yo creo que ese es el impacto positivo para todo lo que se está haciendo, todo lo que se vive y se vive la muerte de otra forma. De hecho, los compañeros están cambiando el enfoque y esa es una enseñanza del doctor que nos dice, no venimos aquí a detener la muerte, porque al principio de que llegas del turno y se te mueren 5, pues fue fatal para los residentes, ¿no? Fue fatal para los adscritos, como al intensivista se le mueren 5 pacientes, ¿no? Pero al empezar a verlo de otra forma, a decirle, mira, podemos confortarlo, o sea, ya sabemos que va a morir, es evidente, ya a pesar de todo lo que hemos hecho, hay que hacer 2 cosas, que no tenga dolor y acompañarlo, y no tenerle miedo a que vaya a morir. Y eso mismo se lo transmitimos cuando damos la mala noticia. Y entonces
creo que no hemos tenido de todas las noticias que hemos dado a lo largo de estos 3 meses más que una sola queja, pero eso era por factores externos. Entonces, creo que sí se puede hacer. Creo que vamos avanzando poco a poco y esperemos tener buenos resultados más adelante. Nos quedamos sin anfitriona. No, ya estoy de vuelta. Eh. Escuchando todas las excelentes aportaciones, doctora. Antes de pasar con la maestra Peraza, me parece importante retomar varios puntos. Que justo, ¿no? El COVID nos pudo haber quitado muchas cosas, arrebatado muchas cosas y son todas las pérdidas de las que usted habla, pero lo que no nos pudo quitar es el acompañar de esta forma que usted nos describe, ¿no? Desde el simple tono de voz cálido, compasivo, es algo que sí se puede seguir dando, así como muchas otras cosas que usted ahorita nos hizo mucho énfasis. Y por ahí oí alguna vez en otro seminario que tomé que justamente el proceso del bien morir tendría que ser un éxito terapéutico, ¿no? Parece como un poco trillada la frase, pero si sabemos cómo acompañar adecuadamente a los pacientes, pues va a ser un éxito terapéutico tanto para ellos, sus familias y también para el profesional, porque se está dando, y bueno, he dicho esto hasta el cansancio y siempre digo en todos los seminarios que hemos estado ofertando, que ya parezco disco rayado, pero el personal de la salud está sufriendo una herida moral importante que tiene que ver con cuando no se cumplen todas estas condiciones, ¿no? Cuando se le impide hacer las cosas como está acostumbrado en esta cercanía con los pacientes y entonces pues empieza a ver cosas que ya van en contra de sus valores, de su formación, llega a su casa y dice, no hice las cosas bien, me faltó algo y se empieza a dar esta herida moral porque los valores están en conflicto. Entonces es muy, muy importante pues justamente retomar y conectar estas dos cosas, que mientras se pueda hacer lo que se puede hacer para seguir haciendo medicina compasiva, humanizada, se va a correr menos riesgo de que el personal sufra todas estas secuelas. Así que muy, muy importante. Y con eso también conecto a la maestra Peraza, también en las contribuciones que nos dio la doctora Lina en cuanto a las estrategias de afrontamiento, las rutinas que se tienen que establecer entre los profesionales de la salud para sobrellevar el día a día con todo este sufrimiento y la muerte. Maestra, ¿qué nos puede compartir de su experiencia usted que siempre está dando educación continua al personal de la salud en estos temas? Sí, mira, Fernanda, retomando lo que mencionabas tú y la doctora, efectivamente estamos atravesando por diversos tipos de pérdidas, no tan solo la pérdida física, sino también esas pérdidas simbólicas en donde nos enfrentamos con esa pérdida de expectativas, ¿no? En seguir un programa, un protocolo a como estamos acostumbrados, a como el equipo médico o de enfermería está acostumbrado y esta pandemia vino a movernos toda esa estructura, ¿no? Y hacer un reacomodo, un reajuste y adaptarnos a nuevas formas. Y precisamente ese viene siendo el concepto general, ¿no? De alguna manera, de lo que es la pérdida, ¿no? Es todo lo que implique un cambio en tu vida, un cambio significativo, pero sean cambios agradables o desagradables. En este caso, tienen que ser, pues, cambios desagradables para lograr lo más que podamos recuperar la salud en los pacientes, recuperar la salud en nosotros como personal sanitario, de igual manera, y estos mecanismos de afrontamiento. Me gustó mucho lo que ahorita comentó la doctora, cómo hacen esos grupos antes de retirarse a su familia, a su ambiente, a su contexto familiar o personal, cómo hacen esa de alguna manera esa desintoxicación, ¿sí? Para poder seguir siendo funcionales en esas otras áreas de su vida, pero del mismo modo yo me pongo a preguntar, ¿no? Del mismo modo, nosotros también necesitamos, entonces, esa parte lo que decimos en la práctica clínica, ¿no? El sanador sanado, ¿no? Entonces, también nosotros, ¿de qué manera, nosotros como especialistas en salud mental, de qué manera nos estamos también desintoxicando continuamente, ¿sí? Para poder ser el sostén de estos compañeros, del resto del personal sanitario, para poder apoyarles y que tengan esta fortaleza yoica para poder enfrentar estos desafíos que implica el COVID-19, ¿no? Entonces, aparte de que estamos viviendo, quiero enfatizar mucho en esta parte, ¿no? Estamos viviendo este duelo masivo,
sí, como cuando vivimos un duelo masivo ante cualquier otro tipo de desastres naturales, por ejemplo, pero aparte de este duelo masivo, quiero enfatizar en esta parte, ¿no? Que nos está moviendo, nos está enfrentando, nos está confrontando con nuestra propia debilidad, con nuestra propia fragilidad como seres humanos, y es una gran oportunidad nosotros como personal de salud también darnos cuenta de ir cambiando esta nueva forma de ver a la muerte y no verla de manera aislada, de manera ausente, sino día con día que convivimos con ella, pero de manera inconsciente. Por el contrario, que esta situación, que este momento que estamos viviendo de crisis, de pandemia, sea una oportunidad para poder reestructurar y vivir de manera intencional, ¿sí? De forma de vivir con intencionalidad para poder hacernos aliados de la muerte y que no nos agarre de imprevisto como nos está sucediendo en este momento, ¿sí? Con compañeros, ¿sí? Con los propios pacientes, porque de alguna manera tienes tú un programa a seguir y es ahí donde viene la pérdida de expectativas, ¿no? Con tu programa de trabajo y también vienes atravesando un duelo, ¿no? Una pérdida importante. Entonces, enfatizar también sobre todo en que nosotros como personal de salud mental también necesitamos hacer esta desintoxicación y también pedir ayuda, porque aunque el personal médico, todo mi respeto para el personal médico, el personal de enfermería, todo mi respeto también para mis compañeros, sí, que les mueve esta vocación de servicio, independientemente de que tienes que cumplir porque es tu trabajo, independientemente de eso, hay esa parte de la vocación que ahorita se está poniendo a prueba en este desafío que estamos enfrentando. ¿Sí? Entonces, yo creo que seguir trabajando de manera conjunta, ¿sí? Para seguir apoyando, ¿no? Hasta que esto finalice, que sabemos que todavía estamos en el inicio de este proceso de crisis, ¿sí? Y el área de salud mental está tomando un papel muy importante y qué bueno que el área médica, el área de enfermería está ¿cómo puedo comentarlo? Está dándose el permiso, están dándose el permiso para poder darse cuenta también de la fragilidad y que aunque les llamemos nuestros héroes de la salud, ¿sí? También hasta los héroes se derrumban y hasta los héroes también necesitan apoyo, ¿sí? Tener esa capacidad de aceptación, esa capacidad de humildad para poder aceptar este apoyo y también decir, no puedo, y retirarme también para un descanso, para un refresh, y poder regresar al campo de batalla, ¿no? Muchas gracias, maestra Llovera, también por su muy amplia intervención. Y también justo pone en la mesa este tema, ¿no? Y es un poco con a lo que yo me refería como al iniciar, ¿no? Que en realidad lo que tememos es hablar del tema, ¿no? Obviamente sí le tememos todos a la muerte, pero en México a veces lo que no hacemos es hablar del tema. Si alguien dice, pues quiero hacer mi testamento inmediatamente, ¿no? No hables de eso, ¿no? Y a veces en ese sentido, pues hay cuestiones que no se abordan desde el principio en las familias, ¿no? Y por eso de pronto surge pues esta figura de la voluntad anticipada y todo, o sea, que nos están invitando a hablar de la muerte más seguido en nuestros respectivos entornos familiares, profesionales. Y en ese sentido, pues me gustaría también conocer la opinión del doctor Montoya, el experto, igual que todos ustedes, en el tema de la muerte, que justo enlazando con lo que la maestra Peraza había dicho, si es una oportunidad para hablar más del tema de la muerte, esto que está pasando. Bueno, yo quería añadir también que yo vengo hace muchos años trabajando dos técnicas de intervención en crisis grupales, que son el debriefing y el diffusing, que es lo que hago mucho aquí en Colombia, mucho debriefing, sobre todo cuando muere un compañero de trabajo. Se trabaja con los equipos de trabajo, con No sé todos. si puede explicar
qué es cada uno, doctor, porque sé que hay psicólogas aquí, tanatólogos, pero hay otros profesionales que tal vez no sepan exacto qué es la técnica de debriefing y diffusing. Bueno, el debriefing es una técnica de intervención en crisis de prevención secundaria, grupal. Tiene un propósito fundamental y es evitar el estrés postraumático. Sin embargo, antes del estrés postraumático lo que previene es el burnout, ¿no? Que el personal no se queme. El debriefing generalmente se hace con víctimas. Se trabaja con las víctimas, con los compañeros de una persona fallecida o con las familias de una persona fallecida. Es una técnica muy estructurada que dura entre 2 y 5 horas. O sea, no es viable para el sector salud, excepto que tú quieras trabajar con las familias de un paciente fallecido o con el equipo. Por ejemplo, si murió uno de los urgenciólogos, trabajar con todos los urgenciólogos en otros espacios y por lo menos entre 2 y 5 horas trabajar con ellos. El diffusing es muy parecido, pero es una técnica también grupal de intervención en crisis que sigue los mismos protocolos del padre de ambas, que es Mitchell. Tiene un protocolo muy claro, pero es semiestructurado, es más platicado, más conversado. Tiene una pequeña estructura, pero es más breve. Nosotros, pues con el ejercicio de muchos años y de hecho, en Mexicali lo venimos trabajando desde el año pasado, desde principios del año pasado. O sea, que no fue algo que se nos ocurrió para meterlo en el hospital, sino que ya lo habíamos trabajado la doctora y yo en Mexicali, ¿no? En varias clínicas. Es una técnica más breve que es con los intervinientes. El debriefing va más dirigido a las víctimas y el diffusing a los intervinientes de un proceso. Por eso es tiene muy buen espacio en el equipo de salud, ¿no? Con los compañeros. Realmente el diffusing significa desactivación, es decir, que lo que pasó ese día no se lo lleven para la casa, sino que lo descarguen ahí. Bueno, entonces, en torno a la pregunta que me hiciste, me la tienes que recordar porque ya se me olvidó. ¿Qué fue lo que me preguntaste? No tienes audio, no tienes audio. Pon tu audio. Pero Se me sirvió olvidó la mucho pregunta. para aterrizar el contexto de lo que hemos venido hablando, de estas técnicas que se están aplicando en Mexicali. Entonces, eventualmente iba a retomar esa parte de que explicaran, por favor, qué era el diffusing y el debriefing, pero la pregunta era si exacto, esta emergencia sanitaria, esta pandemia que El hablar estamos de la viviendo, muerte, ¿no? Me habla, preguntabas era ajá, sobre hablar de la muerte. así es, así Ahí es. la neurona se ajustó, se acomodó la neurona y se me acordé. Que con tantas Pues mira, aportaciones uno se revuelve. el tema de la muerte siempre ha estado ahí, ¿no? Siempre lo tenemos de frente, que no lo queramos ver precisamente por el síndrome del Minotauro. Es que vivimos en una sociedad que vive el síndrome del Minotauro. O sea, la muerte le ocurre a los demás, no a mí. No, a mí. Aunque yo no voy a estar completamente feliz. De hecho, mucha gente cuando va a un entierro y es un poco insistente en ver el cuerpo muerto, en asomarse pues al ataúd, lo que se está asomando es, no es de los míos, no soy yo, ni es de los míos. Eso produce en algunas personas cierta tranquilidad, aunque parezca muy morboso, pero para muchas personas es una necesidad psicológica. Entonces el tema, pues mira, pues llevo, como les digo, llevo muchos años en esto y incluso durante una época hubo una línea y tengo hasta varios libros en ese sentido sobre una pedagogía de la muerte, enseñarle el tema de la muerte, hablar del tema de la muerte desde la infancia. Yo no soy partidario de esa línea porque realmente el problema de la muerte no es realmente lo que tenemos que hablar, porque la muerte siempre será un final y las creencias personales de cada cual pues lo llevarán a esto. Lo que tenemos que trabajar es por qué es que nos da tanto miedo. La verdadera razón, porque a uno le preguntan, bueno, ¿a usted le da miedo la muerte? Dice, ¿de cuál me estás hablando? ¿De la mía o de la de mis hijos o de mi pareja o de mi mamá o de mi papá? Porque la propia, la mayoría no le tiene tanto miedo, excepto que haya tenido experiencias infantiles o experiencias previas por algún evento traumático que le produzca ese miedo. Pero la mayoría de la gente dice, no, pues me muero y se acabó. Pero sí, que no me hablen de que se me va a morir mis hijos, ¿eh? Ni mi mamá, ni mi pareja, ni mi papá, ¿no? Entonces, tenemos que retomar un ejercicio que no es la muerte en sí el tema principal, sino lo que realmente nos duele de la muerte son la ruptura de los lazos de apego. Porque, ¿qué es lo que nos duele? El amor realmente, el problema de la muerte no es un problema del amor.
Porque la mayor prueba de ello es que se muere tu ser querido y tú lo vas a seguir amando, aunque ya no lo puedas tocar, ver, sentir, escuchar o leer. Porque una de las cosas que más nos cuesta es romper esos lazos de apego. Porque la mayoría de las personas pensamos, tenemos una gran confusión entre amor y apego y pensamos que amar necesita de ver, sentir, escuchar o leer. Eso lo hace el apego, no el amor. Entonces, quizá lo que más deberíamos de trabajar no es tanto el tema de la muerte, sino más bien trabajar la diferencia, enseñarle al mundo desde chiquitos la diferencia que hay entre amor y apego. Porque la muerte siempre ha sido vista a lo largo de la historia de la humanidad desde dos perspectivas no más. O la muerte es un acontecimiento del futuro, es decir, yo me moriré cuando sea viejo. Y cuando ya soy viejo, cuando sea muy viejo. Y si ya soy muy viejo, cuando sea muy, muy viejo. Y si ya soy muy, muy viejo, pues cuando sea muy, 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 le voy añadiendo un muy, 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 muy viejito. La mayoría de la gente ve la muerte así, pues la ve como un acontecimiento del futuro. La otra, que es la postura más filosófica, que la define muy bien mi tanatólogo preferido, el primer para mí, el primer tanatólogo en la historia de la humanidad, que es Séneca, Julio Aneo Séneca, la define muy bien en sus escritos, es que la muerte es un presente continuo y de todos los días nos partimos el tema, la vida y la lucha con la muerte. Entonces, si aprendemos ello, haz de cuenta que a ti te dicen, a ver, María Fernanda, tú tienes que ir a Hawái. Y tú dices, bueno, ¿y cuándo voy a Hawái? No sabemos, pero es obligatorio. Todo el mundo tiene que ir a Hawái. Entonces habrá María Fernandas en un universo paralelo que digan, ah, pues el día que ustedes me vayan a decir, el día que me tengo que ir, ese día arreglo la maleta. Pero tú, la de este universo, dice, pues como en cualquier momento me tengo que ir, voy a preparar la maleta. Entonces, ¿el secreto cuál es? No es preparar o no preparar la maleta, sino qué es lo que vas a meter en la maleta. Si tú te das cuenta que lo único que te puedes llevar son los actos de amor, lo que haces por el otro, lo que haces por hacer este mundo más agradable, que eso es lo único que te llevas, porque la plata no te la vas a llevar, ni ninguna cosa material, empiezas a cambiar tu visión del mundo y ya no te va a importar tanto si esa muerte es aquí, es mañana o es dentro de 20 años. Entonces, el tema no se trata tanto de hablar del tema de la muerte, sino de la verdadera razón que hay detrás. De hecho, pues la muerte también despierta muchos fantasmas y la mayoría de esos fantasmas, porque cuando perdemos algo se abre la caja de Pandora. Como decía la maestra, se recuerda uno de todas las pérdidas anteriores. Yo lo llamo que se abra la caja de Pandora y empiezan a salir cosas. Entonces lo que realmente tenemos que trabajar es que el problema de la muerte no es un problema del amor, que podemos amar profundamente, estén o no estén físicamente presentes. Varios conceptos importantes también, ¿no? Este concepto de justo la caja de Pandora ahorita, de que cada uno vamos a enfrentar de forma diferente o tener estrategias de afrontamiento diferentes ante la muerte de un ser cercano, querido, de un paciente, precisamente porque traemos pues todos estos antecedentes cargando de duelos o pérdidas infantiles y a veces es sorprendente, ¿no? O sea, hay niños con los que yo he trabajado que han tenido pérdidas consecutivas a lo largo de su corta vida y uno dice, bueno, ¿cómo es posible? Pero bueno, eso también hace adultos que dependiendo cómo se manejó eso, que se pueden o no vincular o que a veces pues esta defensa, ¿no? De volver a vincularse por el riesgo que representa volver a sufrir una pérdida en el futuro, ¿no? Por ejemplo. Y con eso quería preguntarle, bueno, también la parte de la trascendencia, ¿no? Que lo mencionaba mucho al principio con esta frase, que de pronto pues hay que recordar que las personas trascienden y trascienden en los actos que dejan, ¿no? Y sobre todo profesionales de la salud que en este acto de amor de una profesión tan noble se entregan a los demás de la manera en que lo hacen, pues obviamente al perderlos, al perder colegas, creo que una parte importante de recordar en esta mesa redonda para el personal es que sus colegas van a trascender en todos esos actos de amor, de servicio a los demás que dejaron atrás y retomo un poco no recuerdo exactamente cuál es la frase, pero Albert Espinosa, que escribió el libro de Un Mundo Amarillo, y para los que no sepan quién es Albert Espinosa, es un español que de niño sufrió cáncer y justamente gracias a él y a sus vivencias y a sus memorias se creó un proyecto, un programa de televisión, una serie que se llama Pulseras Rojas
y él decía que cada vez que moría uno de sus compañeros de cáncer, ¿no? De otros niños que tenía en la sala con los que convivía, él empezaba a vivir la vida que hubieran vivido o lo que dejaron pendiente esos amiguitos que perdió en el proceso. Entonces, cuando le preguntaban cuántos años tienes, decía, no sé, 13 y medio más uno, dependiendo el número de amiguitos o de compañeros en ese transcurso de esa enfermedad que había tenido pues, la mala suerte de haber perdido en ese proceso, ¿no? Entonces, creo que retomo con eso la siguiente pregunta para la doctora Alina. ¿Qué pasa cuando justamente se pierde un colega de trabajo? ¿Cuáles han ustedes, no sé si ustedes han experimentado esta situación de la pérdida de colegas en su hospital y cómo se ha manejado? Exacto, el micro. Ya, el audio. Afortunadamente no hemos tenido pérdida de colegas de aquí del hospital y eso es algo que nos llena un poco de tranquilidad o mucho, porque pues debe de ser que algo estamos haciendo no tan mal para que no tengamos contagios en el hospital que lleven a internamientos o incluso al fallecimiento. Ha habido fallecimientos de otros colegas que han sido pues médicos que ya o son más grandes o que tienen comorbilidades y que han estado aquí. Sin embargo, pues el lazo es diferente. Ahorita terminando este foro vamos a tener nosotros, junto con el doctor Montoya, un defusing con un grupo de residentes que acaba de perder a un compañero en un accidente. Entonces, sí es muy impactante. Ya hemos tenido algunos casos de que han sido muertes accidentales o muertes por suicidio, pero ahorita por COVID no hemos tenido eso, pero sí te llena o te pone en estrés o te da más esa parte del sentimiento cuando hemos tenido médicos o colegas o enfermeras que sí han tenido fallecimiento aquí en el hospital. Entonces, lo primero es que hemos tratado de estar trabajando con nuestro personal y nuestros colegas es que no venimos aquí a detener la muerte, y que les desmitifiquemos esa parte de que es un fracaso terapéutico, porque no es así. O sea, finalmente va a pasar lo que tenga que pasar y nosotros hacemos nuestro mejor esfuerzo para poder aliviar esa enfermedad, pero sabemos que es una enfermedad nueva y que esa enfermedad nueva tiene muchas variantes que no conocemos y que hace un mes el tratamiento era muy distinto a lo que estamos haciendo ahorita. Hemos tenido muchos cambios en los manejos, hemos tenido resultados que han funcionado, resultados que no han sido tan favorecedores, pero sobre todo eso es lo que hacemos mucho hincapié para que no tengamos esa parte de que sea un fracaso terapéutico, porque eso es lo que a veces traemos en la mente, de que tenemos que el buen médico y la buena enfermera es aquella persona que cura a muchos pacientes, pero aquella que le toca ver morir a muchos, ese no es un buen médico. Y ese es un chip que traemos, pues yo creo que desde la escuela o es cultural y es lo que estamos tratando de revertir precisamente con esta situación. Yo les decía hace rato que el COVID no solo tiene cosas malas, tiene cosas buenas, esto debe de servir para hacer ese cambio y dejar de ver el fallecimiento de tanta gente como un fracaso en la medicina y como un fracaso personal, porque a veces lo tomamos hasta como personal, pero no, en realidad es que reactiva esas pérdidas o esos asuntos pendientes que tienen los profesionales de salud y que paradójicamente el personal de salud es a veces, la mayoría de las veces, muy mal paciente en la medicina, muy mal paciente en la psicología y muy mal paciente en la psiquiatría. Entonces, no, yo no necesito psicólogo, no necesito médico y el traerlos es el reto que ese es el que estamos enfrentando hoy día a día para que vean mira, pues de todas maneras se murió mi paciente o se murieron estos tres, pero pude hacer algo por ellos, acompañarlos, hacer cosas simples por ellos, no el super tratamiento aquí de ponerle un ECMO, ponerle una hemodiálisis, sino simplemente estar ahí, quitarle el dolor. Eso sí está en nuestras manos, para que ese impacto de la muerte de esa enfermera que estamos viendo que aunque sea de otro hospital, pero le tocó estar en nuestro hospital y fallece, acompañarla y darnos el permiso también de llorar y también de que les lloramos. Hay días que regresamos y pues regresamos llorando y hacemos nuestro defusing y hacemos rituales. Nosotros tenemos un ritual muy establecido que nos deja el doctor
el doctor Montoya, y les leemos algo que se llama un necrosal. Un necrosal es parte de un libro que escribió el doctor, que son textos que van dirigidos hacia esa trascendencia de la muerte, a ver la muerte como algo, como parte de la vida, no como algo que ya se acabó. Y entonces, y eso mismo se le entregamos a los familiares cuando les damos la noticia del fallecimiento. Y les decimos, nosotros le leímos esto y es verdadero. Si nos toca a nosotros estar en el fallecimiento de esa persona cuando estamos en la zona COVID, vamos por nuestro papelito y se lo leemos. Y si estamos afuera, nos dicen, murió fulanito, fulanito. Vénganse. Nos tocó con una enfermera hace un mes, una enfermera militar, y que falleció aquí con nosotros, que no tenía familia aquí, pero tuvo la oportunidad de hacer una última llamada con su esposo, que estaba en Guerrero, y no sabía que iba a ser su última llamada, obviamente, pero hizo eso. Y cuando falleció, pues nos conmovió tanto que nos reunimos todos los que somos del equipo estratégico y le leímos eso. Y para nosotros eso es una manera de enfrentar la muerte y de ayudarle a nuestros compañeros que esto no sea como un fracaso. Y lo que nos mantiene el día a día aquí, porque prácticamente vivimos aquí desde hace 3 meses. Entonces, son ese tipo de herramientas que estamos implementando y que esperemos que se sigan haciendo aún pase el COVID, porque la gente va a seguir falleciendo. Por supuesto. Y creo que hace muchísimo énfasis, doctora, para todos los que nos están escuchando el día de hoy, en la importancia de acercarse a la psicología, la tanatología, para poder tener estas herramientas para su ejercicio profesional y que este ejercicio profesional se lleve a cabo de la mejor manera y no traiga las secuelas de las que ya hemos estado platicando. Entonces, los invitamos, ahorita voy a pasar con la maestra Dulce, pero los invitamos a que busquen el apoyo de psicología, de los servicios de salud mental para apoyarse. No pueden cargar ustedes solos con todo esto, no es demasiado. Entonces, aquí estamos para ustedes. Y voy a pasar con ella antes de explicarles también, ya para empezar a cerrar esta maravillosa mesa redonda, lo que estamos haciendo nosotros desde nuestra propia perspectiva para hacer ese acercamiento. Y en ese sentido, maestra Peraza, yo le quisiera preguntar, ¿cuáles pueden ser unas adecuadas o útiles estrategias para vencer estas resistencias de las que nos habla la doctora Alina, para acercarnos al personal, para hacerles presente nuestro apoyo, nuestra ayuda y que puedan pues acudir a este? Yo creo que, gracias, maestra Fernanda, yo creo que esta pandemia nos está sensibilizando, entonces no hay que hacerle mucha estructura. Solitos estamos llegando, ¿sí? A la zona de salud mental, ¿verdad? Porque estamos más susceptibles, más receptivos, ¿sí? Estamos haciendo contacto con esa parte humana, ¿sí? Que finalmente nos lleva a ejercer la profesión a la cual decidimos dedicarnos, ¿sí? Yo creo que aquí la parte más importante, quisiera mencionar algo que me llamó mucho la atención, lo que una persona me preguntó. Aquí en nuestra zona empieza a moverse lo del COVID-19, a tomar las medidas precautorias pertinentes, como a mediados de marzo aproximadamente, ¿sí? Y como a finales del mes de marzo, me pregunta esta persona, oye, Dulce, tú que estás en el área de salud, ¿como para cuándo crees tú que se va a terminar el COVID-19? Esto del COVID-19, ¿no? Entonces le contesté instantáneamente, le dije, mira, el COVID-19 va a terminar para cuando cada uno de nosotros como personas, cuando cada uno de nosotros como familias hayamos aprendido la lección que nos toca aprender de esta situación de crisis, que más bien estas crisis precisamente son para dar una gran oportunidad, ¿sí? A nosotros como personal de salud y en general a todas las personas, ¿no? Pero sí lo veo como una gran oportunidad para ver de frente esa fragilidad, ser más humanos y decir, no puedo, hasta los superhéroes se derrumban y también necesito apoyarme y recargarme también en otros,
¿sí? Porque definitivamente esto lo que mencionaba el doctor, ¿no? Este COVID-19 nos está abriendo la caja de Pandora, ¿no? Nos está moviendo con esos duelos inconclusos. Yo siempre menciono algo bien importante, de las pérdidas, las ganancias. Entonces, esta crisis, esta pandemia, nos está dando la gran oportunidad de poder tocar esas fibras más sensibles, pero también irnos hasta la médula, ¿sí? Para poder rescatar todos esos duelos añejos de nosotros, porque finalmente el personal sanitario nos vamos a seguir dedicando a esto, vamos a seguir respirando a muerte, vamos a seguir en contacto con la muerte, ¿sí? Y primeramente tenemos que arreglar nuestros propios duelos, lo que ya sabemos, ¿sí? Aparentemente creemos a veces, y nosotros nos toca, y lo digo de manera personal, ¿sí? A pesar de que estamos continuamente en esta sanidad, ¿sí? Como psicoterapeutas, los que nos dedicamos, los psicólogos que hacemos psicoterapia y que tenemos que estar regularmente en esta sanidad, en esta desintoxicación, sí hay algún tipo de resistencias, imagínense el resto de la gente, ¿no? Entonces, yo creo que ahorita es una gran oportunidad para desempolvar todos esos duelos inconclusos y para reconocer y aceptar, para poder cerrar esos círculos inconclusos que por ahí nos están tocando, nos están diciendo, hey, ahorita es hora, es momento de arreglar, ¿sí? Esos asuntos pendientes, de cerrar esos círculos y nos va a dar una mayor eficacia, ser más eficaces, ser más eficientes también en nuestra práctica profesional como personal sanitario, ¿sí? Nos va a hacer mejores personas también, y esto el paciente lo huele. Tus compañeros de trabajo, pues ni se diga, ¿no? Hay un clima organizacional de otra dimensión, ¿sí? Un clima organizacional más sano, más desestresado, ¿sí? Nosotros que estamos en hospitales sabemos que es un ambiente pesado, es un ambiente muy estresante, independientemente en el área que estés, no nada más porque estás en urgencias o porque estás en terapia intensiva, ¿no? En UCIN, con los recién nacidos, ¿no? O sea, en cualquier área, ¿no? Trabajar en un hospital es muy estresante, ¿sí? Entonces, yo creo que pues la mejor estrategia es aceptar con humildad que necesitamos esa parte de ayuda, ¿sí? Para poder ser el sanador sanado, para poder apoyar también a los demás. Gracias, Dulce. Y pues nada más para cerrar, iba yo a cerrar antes, pero quiero hacerle una última pregunta al doctor Montoya para que toda nuestra audiencia pueda diferenciar entre pues lo que es una muerte con la que podemos convivir en el día a día y lo que representa una muerte traumática, la diferencia entre ambas, pero también las reacciones emocionales que tenemos que tener muy presentes para buscar ayuda oportuna. Ah, ya ve, doctor, se la apliqué ahora. Claro. Yo no soy muy usuario de las palabras traumática o, de hecho, el duelo patológico lo restrinjo exclusivamente al duelo asociado a depresión, que es quizá el diagnóstico más difícil cuando trabajamos con personas en duelo. Desde los que trabajamos en duelo es diagnosticar una depresión en una persona en duelo, pero desde afuera es fácilmente socorrido. Entonces, patológico lo restringo exclusivamente a eso. Más bien hablo de duelos complicados y le pongo apellidos. Duelo complicado múltiple, duelo complicado no resuelto, duelo complicado aplazado, lo que sea. Por eso no uso mucho la palabra traumático, porque depende de cada persona. Quien determina si es un trauma o no es el sujeto. Pero sí podríamos decir que hay muertes que pueden ser más complejas que otras. Tradicionalmente se ha dicho que las muertes súbitas producen un mayor estado de shock emocional. Podríamos decir, producirían más trauma, pero digamos mejor, producen un mayor estado de shock emocional que las muertes anticipadas, que permiten cierto periodo de adaptación. Toda muerte súbita, por enfermedad aguda, por violencia, por accidente, incluyendo también suicidio, produce un mayor estado de shock emocional, pero no necesariamente va a producir un trauma, ¿de acuerdo? Produce un mayor estado de shock, con lo cual el proceso del duelo puede requerir un poco más de esfuerzo, incluso puede tardar un poco más de tiempo. Decir que una muerte
anunciada por una enfermedad más o menos larga que tú estuviste acompañando, pues dirías que no es tan traumática. Pero si el que tiene la enfermedad más o menos larga es una niña de 6 años con una leucemia que no le pegó el trasplante, como tuvimos hace poquito un casito en Mexicali, eso es muy traumático. O sea, no hay muerte que podamos decir con claridad, aunque sí hay una muerte que es la más compleja y de hecho se considera la muerte más traumática, pero eso vuelvo y repito que no significa que va a producir un trauma, que es la muerte por suicidio. Pero entendiéndolo de esa manera, pues hay muertes que son relativamente fáciles, ¿no? La que nos gusta, como decía Subnow, un investigador, un sociólogo norteamericano, la versión hollywoodense de la muerte, que era morir en una de esas camas llenas de almohadones, con techo, con uno ya viejito, de barba blanca, rodeado de todos los hijos alrededor de la cama, despidiéndose de cada uno y dándole su herencia. Eso es más un deseo visceral que una realidad. O la que habla Gol, un catalán, que dice la del anciano que ya cansado se sentó después de comer y ahí se murió por el cansancio de la vida. ¿Podríamos decir que esas son las más fáciles? Puede ser. Es que es uno el que lo determina. Entonces, muertes traumáticas versus muertes no traumáticas, depende de cada caso. Entonces, más bien hablemos de muertes bien acompañadas y muertes no acompañadas, porque si hablamos de algo terrible es que un paciente se esté muriendo y se muera sin ningún acompañamiento. De hecho, está pasando mucho como pasó la primera experiencia que tuvo la humanidad con estas muertes solitarias, pues sería probablemente con la primera muerte social. La primera muerte social fue la lepra. En la época de Jesucristo había leprosarios y la gente se moría sola porque nadie quería estar con los leprosos. Posteriormente fue la más llamativa de todas las muertes donde la gente se moría sola, fue la peste negra, ¿no? La peste negra que, bueno, se llamaba negra, bubónica, neumónica y septicémica, que produjo fenómenos muy parecidos a lo que está pasando ahora. No solamente es la gripe española del 18, ¿no? La peste negra hizo más cosas que esta gripe española. Entonces, yo diría que si hablamos de trauma, quizá la pérdida más traumática o la muerte más traumática es la que pueda sufrir un niño si pierde a uno de los cuidadores primarios. Porque nosotros ya estamos grandes y nuestro cerebro estructuralmente no va a cambiar. Y tenemos una personalidad más o menos bien formada. Pero el daño que produce la muerte en la infancia es tan grave que estructuralmente afecta al cerebro. Sabemos que el estrés crónico en la infancia, producto de una pérdida, produce amígdalas más pequeñas, hipocampos más pequeños y se recortan los telómeros. En nosotros no pasa eso. Además de que la pérdida en la infancia es el principal factor de riesgo de psicopatología en la adolescencia y en la vida adulta, ¿verdad? Que se asocia a suicidios, depresiones, promiscuidad, actos delincuenciales, un montón de problemas complejos. Entonces, si hablamos de muerte por un niño por la pérdida de un cuidador primario, Y estoy segura que mezclando un los poquito, digamos, de las participantes dos le cosas. preguntarían en dónde canalizaría la muerte de un colega de trabajo. Bueno, la muerte de un colega depende del nivel de apego que yo tenga con ese colega. Si es como dicen aquí en Colombia, no sé si ustedes seguro que conocen a Juanes, que dicen mi parcero, si es mi cuate, pues va a ser como la pérdida de un amigo, ¿de acuerdo? De un hermano, y voy a sufrirlo tremendamente. Si es un colega con el que yo no hablo mucho, probablemente no me vaya a afectar tanto, porque puede ser como un vecino. Pero la pérdida de un compañero con el que trabajamos a diario, así no seamos muy cercanos, como cualquier otra pérdida, nos va a recordar que nosotros también somos vulnerables, ¿no? De que nosotros también nos vamos a morir. Vuelvo y repito, todas las muertes que nos tocan de cerca, nos recuerda que la muerte da en el fondo miedo por dos razones. Primero, porque destruye nuestra realidad, nuestro sentido de vida y en parte nuestra personalidad se sacude.
O sea, nos deja como desnudos, expuestos. Pero la muerte también te dice, cuando te toca cerca, venga, es que usted también es de los míos y lo puedo tocar a usted también. Y como la mayoría viven con la muerte lejos, como en tercera persona, pues angustia a cualquiera que se le muera. Cuanto más cerca, pues más lo vas a sentir. Y cuanto más parecido sean tus circunstancias vitales, porque tú puedes tener a tus papás vivos, sanitos, y se te muere una persona mayor de la edad de tus papás y no te va a afectar mayor. Pero si tú acabas de perder a tu papá y esa persona que se está muriendo es más o menos de la misma edad, pues más te va a golpear, porque cuanto más parecida sea la circunstancia del otro que muere a la tuya, pues más te vas a cuidar. Entonces podríamos Perdón, concluir, ¿no? Fernanda. Maestra Adelante, Fernanda. adelante, Gracias. Ahorita en relación a lo que, si me permite, por por favor. favor, gracias. En relación a lo que comenta el doctor, ¿no? O a la pregunta que se le hizo al doctor, ¿no? Estos factores, ¿no? Qué importante es reconocer, identificar, reconocer y procesar estos factores que van a influir ante la pérdida, ¿no? Por ejemplo, lo que decía, si es mi amigo, si tenemos el grado de liga emocional muy estrecho, el vínculo va a depender del vínculo emocional que yo tuve con esa persona, el tipo de personalidad mío, ¿sí? Mi personalidad para ver cómo voy a reaccionar, cómo he reaccionado yo también ante pérdidas más pequeñas en mi vida, ante pérdidas anteriores, cuántos duelos añejos traigo inconclusos, ¿sí? De igual manera, el tipo de muerte, cómo murió, ¿sí? Entonces, el COVID-19 definitivamente, tanto con nuestros pacientes como con nuestros colegas, ¿sí? Nos está enfrentando, así, confrontando con que la muerte te puede quitar lo que más quieres cuando menos te lo esperas. Así que necesitas, yo creo que es el mensaje que nos está dando esta pandemia, ¿no? Necesitas estar de alguna manera lo más que se pueda resuelto, ¿sí? No preparado propiamente, ¿sí? Pero sí lo más que se pueda resuelto para cuando esto suceda como esto nos sucedió, ¿no? Nos tocó. Era nada más mi última intervención, maestra Fernanda. Gracias, doctor. Gracias, Fernanda. No, no, al contrario, gracias por ayudarnos a concluir precisamente con un comentario tan importante. Y le daría últimamente la palabra a la doctora Lina si quisiera complementar algo más de lo que dijeron la maestra Peraza y el doctor Montoya. Que es muy importante trabajar esta capacidad de afrontamiento de nuestros colegas, nuestros compañeros de enfermería, trabajo social, que también es una parte muy importante en el rubro de las pérdidas, ¿no? Porque eso es lo que está detonando que haya esa poca tolerancia a todo lo que está pasando, porque reactiva esos asuntos pendientes. Entonces, es un trabajo que tiene que ser ahí, en el sitio, en ese momento, de mucha paciencia y de mucha perseverancia. Llevamos trabajando todo este tiempo desde que empezó la pandemia y sí ha sido difícil, pero sí hemos estado empezando a notar los cambios. Y sobre todo en esta etapa de la pandemia en la que estamos en uno de los picos de mayor cantidad de pacientes y de que también hay mayor cantidad de defunciones, aunque hemos mantenido un número más o menos promedio, pero pues que no es el habitual, ¿no? Anteriormente pues estaban una defunción, 2 o 3 en un día, y ahorita pues son 10 o 12 defunciones diarias en las cuales tienes que estar notificando o tú tienes que quitar ese paciente para poner otro porque ya está el otro esperando la cama. Entonces, trabajar esas estrategias de afrontamiento con el personal de salud es yo creo que lo que debe ahorita imperar en los equipos de salud mental. Por ahí ahorita que empiecen a leer las preguntas que decían pues que esto definitivamente tiene que cambiar y lo platicábamos aquí en el grupo, en el equipo estratégico, que definitivamente tenemos que mejorar nuestros criterios de selección para el personal que va a entrar a estudiar algún área de la salud y que tenga que ver con atención a personas, que no solamente es la competencia académica, sino la competencia humana, y empezarlos a educar en esa parte de la humanización y de la comunicación y del afrontamiento de las situaciones como este tipo, porque
ha habido de las dos cosas, ¿no? Ha habido personal de salud que se ha puesto la camiseta y ha estado día y noche y no se da por vencido porque está empático con la situación, con sus compañeros y con los pacientes, pero hay personal que ha huido de toda esta situación y se ha guardado en su casa y cualquier cosita, o viene a trabajar, pero vienen a trabajar bajo protesta, o vienen a trabajar haciendo lo menos que se pueda, y definitivamente no podemos seguir teniendo ese tipo de conductas, ¿no? Entonces tenemos que empezar a ser mejores seleccionadores en eso y empezar a educarnos en eso, porque ciertamente esto de dar malas noticias, de afrontar crisis, no nos lo enseñan en la carrera de medicina, no nos lo enseñan en la carrera de enfermería. Y creo que debe de ser una de las partes primordiales para que puedan enfrentar este tipo de situaciones. Y eso yo creo que es parte de las cosas que tenemos que aprender dentro de todo lo que está pasando aquí en esta pandemia y que todavía no se va a acabar. Todavía hay mucho que hacer y mucho que aprender y mucho que se puede cambiar. Pero sí estamos en esa parte que es un reto y lo estamos, por lo menos el doctor y yo aquí en este foro no nos vamos a dar por vencidos, seguimos y seguimos en esto y vamos a seguir trabajando para que salga adelante y que tengamos mejores profesionales de la salud atendiendo esto. No, bueno, pues no podríamos cerrar con mejores comentarios de parte de los tres. Y nada más haciendo una breve conclusión, exactamente, ¿no? El duelo va a depender de las características personales y antecedentes de cada persona, entonces no podemos pretender que todo mundo va a afrontar una pérdida de la misma manera. Las estrategias de afrontamiento ciertamente están haciendo la diferencia y son muy pocos los hospitales que están haciendo lo que ustedes hacen de brindar la atención en campo o in situ, que también invitamos al doctor para dar otro seminario de ese tema, ya no lo estamos acabando, porque el apoyo tiene que estar ahí disponible para el personal, ¿no? Muchas veces el personal no tiene el tiempo ni tampoco se va a vincular con una llamada telefónica necesariamente, no por eso quiere decir que estos servicios no sean importantes, lo son y sé que muchas personas se han adaptado a ellos, pero bueno, es admirable lo que están haciendo ahí en Mexicali. Evaluar a los aspirantes, como decía ahorita la doctora Alina, es importante evaluar todos estos antecedentes y la salud mental de los aspirantes, porque es prevenir un problema a largo plazo, así como brindarles pues este desarrollo profesional en diferentes temas, como ella misma lo dijo, ¿no? Malas noticias, cómo comunicarse con el paciente, cómo acompañar y no nada más brindar atención y no caer nada más en el modelo biomédico, ¿no? Sino ir más allá en la parte biopsicosocial y espiritual, que es este abordaje integral. Y finalmente, antes de leer las preguntas, pues hablando de la resistencia, que dije que con eso iba también a cerrar, nosotros lo que hemos hecho a través del Centro de Estudios Psicosociales Aplicados a la Salud y Paz Emocional, en colaboración con ASAC, es precisamente acercarnos al personal a través de todos estos seminarios y ponerlos a su disposición, crear este grupo privado de paz emocional en donde compartimos diversos también recursos, videos, frases que queremos también poner a su disposición y que puedan hacer uso de ellos, pero ya poniéndolos directamente pues en su campo, por así decirlo, y no que ellos tengan que buscarnos a nosotros. Entonces, ciertamente no ha sido fácil porque el personal ahorita tiene muchas cosas en su cabeza y precisamente ahorita por ahí hay un comentario que ahorita voy a leer, que a veces sí, el mostrarte vulnerable ante otros cuando en la carrera te educaron para ser fuerte, no llorar y ser siempre de acero, pues es una dificultad muy grande. Entonces, bueno, basado en eso voy a pasar a las preguntas y comentarios. El primer comentario lo hizo Mari Merelles, que decía, precisamente nuestro lenguaje lo dice en sí mismo, se nos murió, se me murió, porque una parte de nosotros se muere con esa persona, ¿no? Luego María tenemos Fernanda, Adelante, ¿me adelante, dejas, doctor. me dejas hacer un comentario Por respecto a favor. ese comentario? Resulta que en el año 1955, un psiquiatra muy conocido en el medio, que se llama Eisler, de apellido Eisler, publicó un libro que se llama El psiquiatra y el moribundo, donde describía, porque ya venían trabajando varios autores en los años 50, en las necesidades de los enfermos terminales y toda la problemática que necesitaban los enfermos. Él trabajó durante mucho tiempo con enfermos terminales y publicó este libro, El psiquiatra y el moribundo. Fíjense que les estoy hablando de 1955, bastantes años antes que
el Kubler-Ross, por supuesto. Y él describe una cosa que yo soy pues un fanático de él realmente por los aportes que hizo, y describe lo que yo enseño mucho en los diplomados que he dado sobre cuidados al final de la vida y en duelo en general, que se llama el justo don. El justo don es lo que nosotros le damos a nuestros pacientes, sea en duelo o en su morir, de nuestro tiempo, de nuestro espacio, de nuestro amor, de nuestro cariño, de nuestro interés. De tal manera que al morir el paciente es un morir conjunto, un morir de ambos. Eso es de Eisler y se llama el justo don precisamente. Gracias. Gracias, doctor. Tenemos una pregunta de Alfredo Villalobos. ¿Qué pasará con los ritos funerarios y hasta qué nivel se enmascaran los duelos con esta situación en donde no se podrá dar una despedida adecuada a su ser querido? Gracias. Pues creo que ya medio lo habían aclarado, pero pueden, por favor, igual complementar a esta duda que tiene Alfredo. Sí, si me permites, efectivamente, pues bueno, esto sí va a traer una alteración, maestra, una alteración psicológica. Sabemos que el bien que hace el practicar los ritos funerarios, ¿sí? Porque es una preparación para nuestra psique, es una preparación para nuestro estado psicológico, ¿sí? El poder amortiguar para ir asimilando cognitivamente, ¿sí? La muerte del ser querido, ¿sí? Esa persona que se va a ir, que se fue, perdón, y no volverá. ¿Sí? Es una preparación. A través de los ritos nos estamos preparando a nuestra psique para poder soltar y dejar ir en su momento. ¿Sí? Entonces, ¿qué tipo de afectación, hasta dónde la intensidad de las secuelas psicológicas que pudiera haber? Pues bueno, van a depender lo que ya hemos mencionado, ¿no? Sabemos que un duelo no elaborado en tiempo y forma es muy probable que se convierta en un trastorno afectivo, trastorno psiquiátrico, como un cuadro depresivo mayor, y otro tipo de trastornos afectivos, ¿no? Trastornos psiquiátricos que pudieran presentarse. Esto a considerar previamente si tiene antecedentes de alteración psicológica, antecedentes psiquiátricos de este tipo de personas, como viene siendo pues el doliente, el sobreviviente ante esta situación, ¿no? Entonces, ¿qué alternativas se dan? Pues bueno, hacerlo de manera virtual. De hecho, en este momento tengo algunos pacientes en la práctica clínica y están optando por vía virtual hacer todos estos, como no velan a su ser querido, pues, sí, no los están velando, entonces optan por hacerlo de manera virtual. Se hace dependiendo su religión, por ejemplo, ¿sí? O su práctica espiritual, pues bueno, hacen un rezo, hacen pues toda su estructura de acuerdo a su religión, ¿no? A su práctica espiritual, y lo están haciendo de manera virtual, ¿no? Entonces, esta es una manera de amortiguar, ¿sí? Esta parte, ¿sí? Para ir asimilando de que esa persona se fue, ese ser querido se fue y no volverá. Y para que poco a poco pues, puedan volver a encontrarle sentido a la vida a pesar de la ausencia, ¿no? Entonces, si no se trata esto en tiempo y forma, si ante una muerte no tan traumática como lo estamos mencionando ahorita, tan traumática, tan inesperada, porque también un suicidio o un homicidio es un tipo de muerte también que dificulta los duelos, el duelo sin cadáver también, el proceso emocional del duelo, sin duda, es ante esta situación donde te llevo porque estás teniendo una alteración respiratoria, pero tengo el sentido de esperanza de que te me vas a regresar y que te voy a volver a ver. Entonces, imagínate todo lo que pudiera traer de consecuencias psicoemocionales, ¿no? Entonces, pues, ojalá y también, pues, los dolientes, los sobrevivientes, logren aceptar lo más pronto posible para elaborar
un proceso de duelo, ¿no? En tiempo y forma. Gracias por contestar. No sé si iba a agregar algo la doctora Lina. Sí, y nada más para complementar esta parte, yo creo que lo más importante es ahorita clarificar algunas situaciones con los familiares que van a recibir la mala noticia y que tienen la pérdida, porque tienen muchas ideas erróneas, ¿no? Primero, que el cuerpo pueda ser infectante todavía al momento de que uno le va a dar sepultura o van a tener esa velación, que son velaciones muy pequeñas, ¿no? De 1 o 2 horas con no más de 10 personas, pero que permiten esa despedida, aunque sea simbólica. Y eso es muy importante hacérselos saber, porque ellos creen que todavía el cuerpo es infectante. De hecho, uno me preguntó, oiga, doctora, ¿y las cenizas las puedo tener en mi casa? ¿No me va a dar COVID si tengo las cenizas en casa? Hay que clarificar primero esos conceptos en cuanto a la enfermedad y que el hecho de no hacer la velación como tal, de recibir los abrazos, de recibir a la familia, no es porque se vaya a infectar del paciente fallecido, sino es porque ya no nos debemos de juntar, pero que en cuanto haya la oportunidad de volvernos a reunir, que se hagan todos los rituales necesarios para que se le merecen y para que trabajen su duelo. Y decirles que están en otra etapa, que primero era el acompañar a una persona que estaba enferma o críticamente enferma o que agudamente enferma y que falleció, y la siguiente etapa que es algo que es un duelo y que no hay necesidad de tener, de ser fuertes, no hay necesidad de que tengan que entender la situación que está pasando, que están viviendo, sino que es una situación del corazón, de sentir, de vivir, de empezar ese duelo por esa parte, ¿no? Del llanto, pero sí clarificar mucho esas cosas, porque con eso la familia baja mucho esa ansiedad y mejora mucho la respuesta que tiene de afrontar ante lo siguiente que va a ser su duelo, ¿no? Ya también estamos preparando esa parte para los grupos de duelo por pérdidas por COVID, cuando ya nos podamos reunir, que lo mejor sería presencial, pero ya estamos empezando a preparar la parte para eso de los grupos de duelo. Excelente, gracias. Gracias, doctora. También Alfredo había preguntado, creo que ya también se abordó, pero abordamos la parte de cómo se trataba cuando había la pérdida. Un colega, él pregunta cómo se debe preparar al personal ante las constantes pérdidas y duelos ante la situación del COVID. Si alguien de los ponentes quiere complementar un poquito, doctor, adelante. Que yo voy a preparar a unas personas para que no les duela la pérdida constante sería una falacia. Lo que yo puedo es enseñarles cómo descargar de una manera constructiva sus angustias y sus frustraciones y enseñarles o compartir con ellos estrategias de afrontamiento efectivas para los tiempos de crisis. Pero no te pueden preparar, no te pueden formar una coraza para que no te duela. Es que parte de lo que hacemos es porque nos duele, ¿verdad? Lo que tenemos que saber es que primero que soy vulnerable al burnout, soy vulnerable a la fatiga compasional y que hay estrategias y la más efectiva demostrada, que de hecho debería de ser parte de un protocolo de cualquier servicio que tenga una rotación de camas altas, es decir, donde muere gente, es el diffusing, que es la mejor estrategia. De hecho, hasta la última norma que salió para el tratamiento paliativo de los pacientes con COVID, que salió creo que del Ministerio de Salud, hablaba de las reuniones, pero la mencionaba muy por encima, hacer reuniones con el personal. No, se tiene que enseñarle a la gente lo que es el diffusing como la mejor estrategia para eso. Pero no podemos decir que yo le voy a enseñar a la gente para que no le duela. Eso sería una mentira, ¿no? Gracias por la aclaración, doctor. Patricia Cobos nos dice, buenas noches, yo sí palpo la resistencia a la apertura de que me desnuden el alma porque me ven débil. No todos llegan solitos y crea un clima de no pasa nada y está pasando mucho. Culturalmente hay mucho que trabajar. ¿Sabes una cosa? La gente que dice no pasa nada, recordemos que lo está diciendo por la boca, con palabras. Y las palabras solo son el 7% de lo que comunicamos. El 93% es no verbal y paraverbal. O sea, si somos observadores, vemos que sí pasa. El ser vulnerables, el reconocernos como vulnerables es la primera estrategia para luchar contra el burnout.
Si decimos que no lo somos, pues fácilmente nos vamos a quemar. Sí. ¿Y qué pasa, no? En muchas partes de México el COVID no existe, ¿no? Que es también esta Así. negación, ¿no? ¿No? Y Para, más arribita también, ¿eh? En el sí, norte, más sí, arribita, ese sí que está mal de la cabeza. sí, sí, ya no íbamos a decir el nombre, pero sí. Lisette nos pregunta, ¿saben si hay iniciativas para incluir en los programas académicos de medicina y enfermería módulos de manejo, canalización y o atención emocional a raíz de los eventos que están viviendo todos los días los profesionales de la salud? Seguramente las cosas van a cambiar, ¿no? Y depende mucho de los que estuvieron presentes Tienen en que, este foro, ¿eh? o Tienen a que veces cambiar ya las está, cosas porque no puede o a seguir veces ya igual. está en eso. Ujú. O a veces ya está en eso, la Universidad de Baja California, y precisamente estamos incidiendo en esa parte que tenemos que cambiar, tanto en el programa de enfermería como en el programa de medicina, por lo que les decía hace un momento. Hemos tenido de los dos, de parte del equipo que se pone la camiseta por completo y que está aquí, que está trabajando, y la parte que sale huyendo o que no puede tener ningún tipo de alteración en su medio profesional porque se altera y hace una rebambaramba tremenda, ¿no? Entonces, sí tenemos que tener más esa intervención y ya lo estamos platicando. Ya varios somos maestros de ahí, entonces todo esto Ujú. tiene que cambiar para bien definitivamente. De hecho, cabe rescatar algo que hicimos el año pasado en el hospital. A mí me han invitado mucho cuando estoy allí a las sesiones clínicas con los internos, ¿no? Y con los residentes. Y de hecho el año pasado hicimos en Mexicali en dos espacios, Hospital General y el Hospital Materno-Infantil, ¿no? Hicimos dos cursos intensivos de En tanatología clínica hospitalaria. ¿En dónde? Y en Ensenada. Tanatología clínica hospitalaria. Es decir, enseñarle a las personas que trabajan en el hospital diferentes temas de tanatología clínica hospitalaria. Entre ellos estaba cómo dar malas noticias, que hasta hacíamos un juego de rol donde la doctora y nuestra psicóloga, que son muy histriónicas, hacían un papelón ahí, parece una película, una novela mexicana o venezolana. Muy, muy simpático era, bueno, pues cómo dar malas un culebrón. noticias, un culebrón, cómo dar malas noticias, intervención en crisis a nivel del hospital, consejería de duelo, diffusing, o sea, hicimos muchas cosas, ¿no? Ya estamos, porque la idea nuestra es llevar la tanatología a la academia y que salga de los garajes, entre comillas, en que ha estado durante muchos años y que vuelva a la academia y que sea desde la academia que empecemos a regularizar una ciencia que a todos nos gusta, pero que falta protocolizar, falta estandarizar, falta muchas cosas. El camino es muy largo. Pero mencionan una parte elemental, ¿no? Y una parte que yo siempre hablo con mis estudiantes de ustedes tienen en las manos ser intercesores de los pacientes, de los mismos profesionales de la salud. Usted está en sus manos hacer el cambio. El cambio no va a llegar a ustedes si ustedes no luchan porque se haga ese cambio. Entonces, qué bueno que hoy invitan a todos nuestros asistentes a hacer ese cambio a través cada quien desde sus respectivos frentes, porque cada uno estamos trabajando desde diferentes frentes, pero con un fin común, ¿no? Que es dar bienestar emocional, en este caso a los profesionales de la salud y también en otros recursos hacia pacientes y familias, ¿no? El día de hoy pues nos enfocamos en el personal de la salud, pero desde luego igual de importante los pacientes y las familias. Maritere pregunta, ¿qué técnicas puede hacer el profesional de la salud? Ellos solo al salir del hospital o al llegar a sus casas para trabajar las emociones que vivieron durante todo el día, pues lo mismo del diffusing, supongo, doctor, ¿no? Sí, sí. Estas técnicas de desactivación que nos decían constantemente la doctora Lina y el doctor Montoya, para poder pues dejar en el hospital lo que ahí pasa e irse tranquilos a su casa. Lisette, ¿cuáles recursos prácticos pueden aplicarse en hospitales donde no hay estos espacios tan valiosos de los que nos han compartido? Yo pienso que lo primero es que haya un doliente. A ver, en el Hospital General de Mexicali ha crecido esta acción que se está haciendo ahora porque hay dolientes, empezando por la doctora, una doliente, o sea, alguien que realmente se apersonó del asunto y dijo, esto hay que hacerlo aquí. También contamos en ese momento con el jefe de educación del hospital,
que es alumno nuestro del diplomado en tanatología general, y el que yo soy director del hospital, que también es un doliente. O sea, tiene que haber un doliente. O sea, yo puedo ir con muchas ilusiones de crear algo, pero si no encuentro eco en una persona que trabaja en el hospital, va a ser muy difícil. Ok. ¿Alguien más que quiera complementar? No, pues las estrategias de afrontamiento pues son muchas y se van enriqueciendo cada vez más porque pues todo el mundo busca cómo salir adelante, pero de lo que en general recomendamos siempre es la actividad física para que bajen esa cantidad de adrenalina que traen encima por todo el estrés que se vive en el área COVID. Les hemos dicho mucho el escribir, ¿no? El escribir memorias en tiempos del COVID, porque creo que todos tenemos alguna o muchas anécdotas con nuestros pacientes, con nuestros compañeros, con lo que nos pasa en el día a día, y escribir es una muy buena estrategia terapéutica, ¿no? Cosas más sencillas, pues cantar, gritar, no quedarse con todas esas emociones que uno empieza a acumular. Son algunas de esas estrategias que uno puede ir haciendo en casa, la meditación en 1 minuto, hacer reiki, yoga, La silla vacía. la silla vacía, ¿no? Hablar con todas esas personas que se han ido, o con uno mismo, ¿no? A veces uno tiene que hablar con uno mismo para ver si está uno haciendo las cosas como se deben de hacer o se está uno volviendo loco, ¿no? Entonces, yo creo que esas son pequeñas cositas que uno puede hacer, buscarse nuevos hobbies, aprender nuevas cosas, porque no todo es el Competencia de hospital. estímulos. Uh-huh. Hay muchas. Entonces, pues hay muchas cositas que sí se pueden seguir haciendo. Gracias a ambos. Y creo que contestan también la siguiente pregunta, que es la de qué ejercicios podemos hacer al final del turno para no llevarnos tantas emociones a casa. Pues lo mismo. Pero doctora, ¿por qué no cuentas lo que hicieron en el Rincón del Desahogo? Que eso es una genialidad, ¿no? Así es, en el rincón del desahogo pues tenemos el saco de box y pues ahí es para pegarle, y hay una canasta también con un balón de básquet, pero por ejemplo cuando entramos a la zona COVID, como estamos con el traje, tenemos lugares en donde hemos puesto música y nos ponemos a bailar. Entonces hacemos unos minutitos de baile y la risa, como dice por ahí un viejo dicho, la risa remedio infalible, ¿no? Hay que buscar esa fase, ¿no? Pero sí, cualquier ejercicio es muy útil ahorita que no están abiertos los gimnasios, que no puede uno salir a correr, pero sí hacer actividad física para bajar eso. Nosotros hacemos mucha actividad física porque caminamos en todo el hospital y subimos y bajamos escaleras, pero sí, eso le recomendamos también a nuestros compañeros. Yo no sé, yo les veo a ustedes como más jóvenes que yo, bastante más jóvenes. Y a mí me tocó una serie que yo disfrutaba muchísimo cada 8 días que se llamaba MASH. Era una serie de unos médicos de combate de un hospital de guerra en Vietnam, que fue muy famosa en particular porque utilizaban mucho el humor negro para soportar tanta mortandad de soldados que venían de la guerra. De hecho, se hizo tan popular que la estrategia de la risa, del humor, se llama la estrategia del humor tipo MASH, que es un humor negro. Y de hecho, pues uno porque está dormido, pero si uno pudiese escuchar lo que hablan los cirujanos con las enfermeras y con el anestesiólogo ahí, mientras uno está dormido, pues le daba un susto tremendo y se reiría también. Porque en ambientes de estrés, el humor tipo MASH es una excelente estrategia. Gracias, doctor. Una última aportación, maestra Peraza. Pues bueno, yo creo que son excelentes aportaciones que están dando los doctores, como lo que mencionó ahorita la doctora, cualquier tipo de ejercicio, ¿sí? Es muy válido, pero yo sigo apostando, aparte de, pues bueno, de las técnicas grupales que se apliquen, son muy favorables, ¿no? Para todo el personal, pero yo sigo apostando, maestra Fernanda, por la terapia individual. Sigo apostando por ello, que se dé un espacio, los psicólogos que puedan brindar en sus hospitales, en otros hospitales de la República o en otros países, que puedan brindar
brindar esta terapia al personal de salud, esa terapia individual, va a ser de mucho provecho para su salud mental. Sigo apostando por ello. Muchas gracias, maestra Peraza, también por traer a la mesa la parte también de la atención individual. Y ya casi para finalizar, tenemos comentarios de Beatriz. Agradezco por esta charla y cada uno de los ponentes. Teresita, muchas gracias a todos los ponentes por compartir sus valiosos conocimientos. Excelente mesa redonda. Gracias a todos de parte de Maritere. Y finalmente una última pregunta, Maritere. ¿Saben si hay hay más hospitales en México que tengan áreas de apoyo tan increíbles como lo que hacen por allá en Mexicali, en Tijuana? Creo que algunas esbozos de trabajo sí han hecho un poco en la Ciudad de México, en el Centro Médico Nacional, en el siglo XXI, un poco en La Raza, hacer esta parte de intervención con los compañeros y con las familias, pero así tan insistentes y tan perseverantes y tan necios, pues creo que solamente aquí el calor es el que nos hace hacer esto aquí en Mexicali, ¿no? Pero La doctora Imelda también en la Clínica 30, ¿no? en Del la IMSS, Clínica 30 Mexicali. también del IMSS, pero en Mexicali, y pues queremos que esto se propague. Es un modelo abierto y estamos totalmente abiertos para ayudar a nuestros demás colegas en los demás sitios de trabajo que están pasándola difícil, ¿no? Mañana vamos a ir nuevamente a ayudarles De a hecho, eso. te están pidiendo, porque ella no lo dice, pero te están pidiendo acompañamiento del IMSS, ¿no? De las clínicas de NIN, en cómo dar malas noticias y toda esta cosa, ¿no? Sí, así es. Entonces, esperemos que esto sea el principio de algo que cambie nuestra vida hospitalaria. Seguro que sí, están haciendo una increíble labor. Felicidades por eso. Y justo Enriqueta nos pone, muchas gracias por el webinar, me llevo estrategias para el regreso a la nueva normalidad y la atención de los dolientes por COVID-19. Gracias. Y pues bueno, antes de cerrar, les voy a pedir si puedo tomar una foto, si quienes se sientan cómodos abriendo su video para poder registrar este buen momento, se los agradecería. Espero que no haya muchos tímidos por ahí. Yo voy a tomar dos porque son dos sesiones. Exacto. A todos, bueno, voy a tomar el primero. Sección de maquillaje. Una, dos. ¿Alguien más lo está abriendo? Sí, ok, ahí va. Una, dos. Tres. Una más. Y déjenme pasar a la siguiente página, porque también los que están del otro lado también quería abrirles. Perfecto. Y finalmente les voy a compartir pues, nuestras redes sociales para igual, si saben de alguien que se pueda beneficiar de todos los cursos, materiales que compartimos, está la página de CENEPAS que está abierta al público y Paz Emocional, que es un grupo exclusivo para profesionales de la salud. Entonces ahí están las redes sociales y los invitamos a seguirnos por ahí, quien quiera tener más información de lo que vamos a estar ofertando. Y bueno, mi inmenso agradecimiento a nuestros tres ponentes por su valiosa participación. Como siempre es un gusto. A la única que no tenía el gusto de conocer era la doctora Lina, que venía de parte del doctor Montoya, pero fue un verdadero gusto. Y bueno, siempre ha sido un gusto los demás que sí he compartido con el doctor Montoya y la maestra Peraza. Muchísimas gracias y pues nos vemos pronto. Los estaremos informando. Gracias por la invitación. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a todos. Gracias, hasta luego. Bye bye. Bye, bye. ¿Quién me habló? Ah, tú.